Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a otro estudio más de la palabra de Dios. Tengan todos un feliz sábado. Le damos gracias a nuestro Dios porque nos permite poder predicar su palabra en esta hora especial de su día santo. Así que mandamos un saludo a todos nuestros hermanos que nos sintonizan alrededor del mundo. Le damos gracias a Dios también porque por su misericordia y por su voluntad podemos nosotros ser portavoces de su palabra y poder predicar el mensaje en esta etapa de la historia. Vamos a iniciar, hermanos, haciendo una oración porque queremos aclarar un punto doctrinal y al mismo tiempo refutar falsas doctrinas que giran en el protestantismo apóstata. Así que vamos a orar y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites poder predicar tu palabra en este día santo. Bendice a las personas que van a escuchar este tema, que sea de bendición para nuestras vidas espirituales y que tu palabra sea glorificada en este momento. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está con nosotros. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Platicando con un protestante que parece que era de una iglesia pentecostal, me decía él que los adventistas tenemos una falsa doctrina porque estamos guardando una ley de los judíos. Y él me decía de que el sábado es una ley netamente para los judíos y que los 10 mandamientos vinieron a existir en el Sinaí. Antes no existían. Por lo tanto, esa ley de los 10 mandamientos es exclusiva solamente para los judíos. Qué tremendas falsas doctrinas creen estos hermanos. Pero hay que desenmascarar estas falsas doctrinas, estas confusiones doctrinales que giran y que se predican en el protestantismo. Es común esta enseñanza no solamente en los protestantes, sino también en el catolicismo romano. Dicen esta blasfemia, esta herejía de que la ley vino a existir en el Sinaí, porque lo que buscan ellos es desvirtuar el cuarto mandamiento que se refiere al sábado. Ellos dicen de que hasta allí vino a existir como mandamiento el día de reposo en el Sinaí. Ellos ven la ley desde la perspectiva del Sinaí, porque su mente no les da más, son cerrados, no permiten que la Biblia se interprete sola y que la Biblia hable, hermanos. Reconocemos de que en estas iglesias hay un estudio superficial de las Escrituras. Ellos leen la Biblia, ellos tienen una Biblia, pero no la entienden, ni mucho menos profundizan en ella. En esta ocasión queremos desmantelar esa blasfemia, esa herejía, en decir de que la ley de Dios vino a existir en el Sinaí y que es exclusivamente para los judíos. Y quiero decirles un detalle muy importante antes de iniciar a leer la Biblia. Esa es una verdad a medias. Es cierto que Dios le dio a Israel la ley después de salir de Egipto, especialmente en el Sinaí. Eso no significa que la ley vino a existir allí. Dios, al dar la ley a Israel, era porque Israel venía de una nación donde era netamente idólatra, Egipto. Hablo de Egipto. Dios sacó a Israel de esta nación de tierra de servidumbre para darle leyes y decretos, porque Israel tenía que ver esta ley escrita en tablas de piedra, porque de acuerdo a esta ley ellos tenían que vivir en obediencia a estos mandatos de Dios. Y Dios se los escribió en estas tablas de piedra para enfatizar que tenían que vivir en armonía con este principio. Eso no significa que la ley vino a existir hasta allí. Y lo vamos a explicar con pura Biblia. Aunque la ley vino a darse en tablas de piedra en el Sinaí, la ley antes del Sinaí
estaba escrita en la mente y en la conciencia de los hijos de Dios, porque lo vamos a demostrar con la pura Biblia para que notemos de que la ley es inmutable, es eterna y refleja el carácter de Dios. El hecho de que Dios se las haya dado a Israel escrita en tablas de piedra, esa misma ley estaba escrita en la conciencia y en el corazón de los hijos de Dios. Y lo vamos a demostrar bíblicamente que la ley es inmutable y eterna como Dios mismo. Y lo quiero hacer desde la perspectiva siguiente. Quiero demostrarles de que la ley que quebrantó el diablo es esa misma ley que fue dada a los israelitas en tablas de piedra, los 10 mandamientos. Es la ley de Dios. Aunque toda la Torá es ley de Dios, o como se le conoce entre los judíos, la Mishvá, que son las 613 leyes contenidas en la Torá, las 613 ordenanzas contenidas en la Torá. Estas leyes eran una amplificación de las 10 palabras escritas en 2 tablas de piedra. La ley de Dios son los 10 mandamientos. Lo que hace la Mishvá o la Torá es amplificar esos 10 principios contenidos en los 10 mandamientos. Esto lo desconocen los protestantes. La Mishvá, que son 613 leyes, si ustedes suman 6 más 1 son 7, más 3 son 10. ¿A dónde encontramos 10 mandamientos? En las 2 tablas de piedra. Por eso es que las 613 leyes eran una amplificación de las 10 palabras escritas con el dedo de Dios. Ahora, vamos a demostrar bíblicamente que la ley que el diablo quebrantó en el cielo es la misma ley escrita en 2 tablas de piedra. Y vamos a hacerlo usando 1 Juan 3:4. ¿Saben algo muy interesante? Que los ángeles también pueden pecar y pueden quebrantar la ley. Y lo vamos a demostrar usando 1 Juan 3:4. Noten cómo dice 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Juan categóricamente está diciendo que el pecado es infracción de la ley. En el griego se usan aquí 2 palabras. La primera para pecado es armatía. Pecado es errar al blanco. Eso es en el griego la palabra armatía. La segunda palabra que usa Juan es la palabra anomía, para infracción de la ley. En el griego, la palabra anomía significa no vivir en conformidad con la ley. O sea que los que pecan y desobedecen la ley, erran al blanco y no viven en armonía con esa ley. O sea que son obradores sin ley. Ese es el concepto teológico de pecado en la gramática que está usando aquí Juan. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, si vamos a ver que el pecado es infracción de la ley, tenemos que ver quién fue el primero que quebrantó la ley y dónde la quebrantó. Noten cómo dice 1 Juan 3:8. Si acabamos de ver que pecado es infracción de la ley, en lugar de pecado vamos a poner infracción de la ley para que veamos la hilación y el sentido de la palabra. 1 Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo. Cambiemos la palabra pecado por infracción de la ley. Debería de decir así: el que infringe la ley o el que practica la infracción de la ley, ¿qué dice? Es del diablo. El que practica la infracción de la ley o el que infringe la ley es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, o sea, infringe la ley
desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Y cuáles son las obras del diablo? Infracción de la ley, porque el diablo peca desde el principio y pecado es infracción de la ley. ¿Captaron, hermanos, el significado correcto del texto bíblico? El diablo fue el primero que pecó, o sea, el diablo fue el primero que infringió ¿qué? La ley de Dios. Ahora, es interesante, hermano, que 1 Juan 8:4, Jesús desenmascaró al diablo, y noten cómo lo desenmascaró y lo caracterizó. 1 Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Esto le está diciendo Jesús a los fariseos hipócritas. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido un homicida desde el principio. La palabra homicida es el que mata a su hermano. Aquí es una referencia a cómo Satanás usó a Caín para matar a su hermano Abel. Y Cristo dice que el diablo ha sido un homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La mentira tiene que ver con no hablar falso testimonio contra tu prójimo. Homicida tiene que ver con no matar. Y aquí vemos de que el diablo infringió la ley a través de Caín. Pero aquí dice que el diablo peca desde el principio. Aunque Satanás usó a Caín literalmente para matar a Abel, hay un principio más profundo y virtual en infracción de la ley, porque la ley no solamente se infringe en acciones, sino virtualmente con intenciones en el corazón. El hecho de aborrecer a alguien, la Biblia ya lo llama un homicida. Noten cómo dice 1 Juan capítulo 3, versículo 14 al 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, el que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Noten que el que no ama a su hermano permanece en muerte. O sea, el hecho de no amar a alguien, ya estoy infringiendo la ley. Y noten cómo dice la cita: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea que la infracción de la ley va más allá que actos pecaminosos. La infracción de la ley también se puede infringir la ley virtualmente. Satanás en el cielo infringió la ley virtualmente en su corazón y en su mente. Alguien dijo una vez allí: ¿acaso los ángeles pueden cometer adulterio? ¿Acaso los ángeles pueden deshonrar a sus padres y a su madre? ¿Acaso los ángeles pueden robar? La ignorancia es abismal. El hecho de que la ley se pueda infringir en acciones pecaminosas, también la ley se puede infringir virtualmente. Aunque los ángeles no pueden cometer adulterio físicamente, pero pueden desobedecer la ley. En el cielo hay leyes que rigen el universo. Los seres celestiales tienen leyes. Y el adulterio no solamente tiene que ver con acto sexual, tiene que ver con todo aquello que deforma y altera lo original. Por ejemplo, podemos hablar nosotros de adulterar leche. Podemos adulterar también la palabra. Adulterar significa deformar todo lo puro. O sea que el principio del adulterio no solamente se espacia a actos sexuales, sino que va más allá y tiene que ver con acciones virtuales en la mente. Inclusive Jesús dijo: cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. O sea que el principio o los 10 principios de la ley son 10 principios que también se pueden infringir virtualmente. El hecho de que Satanás no mató a alguien literalmente en el cielo,
pero con el hecho de que este ángel se rebeló contra el gobierno de Dios y aborreció a Cristo, el diablo ya estaba infringiendo la ley, porque aquí dice que todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna y permanece en él. Si usted aborrece a sus padres, si usted aborrece a su hermano, si usted aborrece a quien sea, ya usted es un homicida. El principio de la ley, de quebrantar la ley, lo infringió virtualmente en su corazón, en su mente, aunque aún no haya cometido el acto. Aquí vemos de que Satanás en el cielo pecó desde el principio porque infringió la ley virtualmente en su mente. Ahora, vamos a ver dónde dice eso la Biblia. Noten que aquí queda desmantelada la teoría de que la ley vino a existir en el Sinaí. La ignorancia de los protestantes es abismal. Y estas ignorancias las predican en sus púlpitos y no saben de que están predicando herejía de la pura. Decir de que la ley vino a existir solamente porque Dios se la dio en tablas de piedra a los israelitas. Es evidente que los israelitas venían de una tierra extraña y Dios tenía que instruirlos en sus leyes y darle leyes escritas. Pero los hijos de Dios siempre han tenido su ley escrita en sus conciencias y en su mente y en su corazón. En el cielo, los ángeles tienen una ley que los rige y esa ley está escrita en sus mentes y en sus corazones. Los ángeles también pueden quebrantar la ley. Aquí vemos de que Satanás pecó desde el principio. Fue el primero que quebrantó la ley. ¿A dónde dice eso? En el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 14 al 18, vemos una analogía entre el rey de Tiro y cómo Dios presenta quién era quien estaba usando al rey de Tiro. Y vamos a ver de que detrás del rey de Tiro estaba un ser espiritual usándolo. O sea, que así como el ser espiritual actúa, la cabeza visible va a actuar. Depende con quién estemos. Si estamos con Cristo, vamos a hacer las obras de Cristo y vamos a mostrar los frutos del Espíritu. Es lo mismo con Satanás. Si somos hijos de Satanás, vamos a hacer las mismas acciones que Satanás. Lo mismo actúan. Aquí vemos de que el rey de Tiro estaba actuando igual como Satanás. Y Dios, a través del profeta Ezequiel, primero le habla a la cabeza visible, que era el rey de Tiro, y después habla a quien estaba usando al rey de Tiro, y eran las mismas acciones que estaban desempeñando ambos. Y noten cómo dice Ezequiel 28, 14 al 18, hablando quién estaba detrás del rey de Tiro. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Este era el puesto que tenía Satanás antes de su caída en el cielo, Lucifer. Perfecto era en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Esta palabra en el griego es anomía, es la misma que se usa en Mateo 7:23, donde Cristo les va a decir a los impíos: apartados de mí, obradores de maldad. En el griego es apartados de mí, obreros sin ley. Pueden buscar la gramática de la palabra maldad y es anomía, obreros sin ley. Aquí vemos que en Satanás se halló ¿qué? Maldad, o sea, se halló ¿qué? Infracción de la ley. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Iniquidad es del griego adikia y pecado es del griego armatía. Aquí se nos dice que en Satanás se halló ¿qué? Iniquidad, maldad, pecado. ¿Y el pecado qué es? Infracción de la ley. Y noten, por causa de ese pecado, Dios hace lo siguiente: por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Esta palabra enaltecer es llenarse de orgullo, egoísmo. El libro de Isaías dice que lo que quería este ángel era ser igual a Dios. Codició
el trono de Dios, el puesto de Dios. Este ángel no quería el carácter de Dios, no quería tener el carácter, sino que quería el poder para gobernar juntamente con Dios en las alturas de los cielos. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste el santuario. Y quiero decir algo sobre estas palabras. Con la multitud de tus maldades y por la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. ¿Qué es contrataciones? Esta palabra me causó curiosidad, que usa la Reina Valera 1960. Dice que el diablo tenía multitud de maldades y dice que había iniquidad de sus contrataciones y dice que por eso profanó el santuario. Me quedé espaciado en esto de contrataciones y de multitud de maldades. ¿Qué significa? ¿Por qué se le aplica esto a Satanás? ¿Por qué el diablo se rebeló contra Dios en el cielo? ¿Qué es lo que hizo? Aquí el profeta Ezequiel dice que había en él iniquidad de tus contrataciones y profanaste el santuario. Ahora, hice un estudio profundo y exegético, me puse a investigar, hermano. Por eso es bueno, hermano, investigar. Cuando usted no conozca algo, siempre compare otras versiones de Biblia, búsquese la gramática del texto para ver cómo las palabras están ordenadas. Y lo que me encontré es sorprendente. La palabra contrataciones es la misma palabra que se usa en Levíticos 19, versículo 16 al 17. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Esta palabra chismear es como decir vender su mercancía, usar la lengua para vender su mercancía. Cuando el profeta Ezequiel dice que el diablo tenía iniquidades y multitud de contrataciones, es porque el diablo empezó a usar mal su lengua en el cielo, a hablar mal de Dios y de su gobierno y a meter cizaña en los ángeles. Esto significa vender la mercancía o multitud de contrataciones, o sea que el diablo a través de su lengua hizo que en el cielo existiera pecado, porque el pecado se originó en este ángel en su mente al empezar a hablar mal de Dios. ¿En qué sentido el diablo hablaba mal de Dios? Haciendo creer de que Dios era un tirano, que tenía leyes que nadie las podía guardar y era necesario que esas leyes se pudieran modificar para que en el cielo hubiese una armonía. O sea, lo que buscaba Satanás era de que la ley de Dios sufriera una modificación, porque Dios tenía leyes injustas y tiranas, según el concepto del diablo en el cielo. Y empezó a difamar a Dios y su carácter, poniendo a los ángeles en contra de Dios. Por eso dice Apocalipsis 12 que el diablo engañó a una tercera parte de las estrellas. Eso significa que engañó a una tercera parte de los ángeles. Es interesante que aquí dice que Satanás, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste el santuario. O sea que anduvo ¿qué? Envenenando la mente de los ángeles, hablando en mal del gobierno de Dios y de sus leyes. Con razón Juan dice que el diablo peca desde el principio, y el diablo fue el primero que quebrantó la ley. Esto lo desconocen los protestantes, peor los católicos. Ellos ignoran esta clase de tema, porque este mensaje solamente ha sido dado a la iglesia adventista, este conocimiento. Aquí dice que por la multitud de tus contrataciones profanaste el santuario. O sea que el diablo que anduvo envenenando a los demás ángeles con su lengua. Y saben que estas mismas acciones desempeña un chismoso. Cuando alguien practica el pecado del chisme, está reflejando el carácter de Satanás, porque recuerden de que así como es Satanás,
sus súbditos van a reflejar su carácter. Es lo mismo. Así como es Satanás, el rey de Tiro estaba actuando. Por eso que en Ezequiel Dios primero le habla a la cabeza visible, rey de Tiro, y después le habla a quien estaba usando al rey de Tiro. Hablando de los chismosos, noten cómo dice Elena de White en el libro Consejos para la Iglesia, página 313, párrafo 1, dice: el envidioso difunde veneno. Esto significa multitud de tus contrataciones, o sea, vender la mercancía y usar la lengua. El envidioso difunde veneno donde quiera que vaya, enajenando amigos y levantando odio y rebelión contra Dios y los hombres. Trata que se le considere el mejor y el mayor, no mediante esfuerzos heroicos o abnegados para alcanzar el blanco de la excelencia de sí mismo, sino permaneciendo donde está y disminuyendo el mérito de los esfuerzos ajenos. Los que hablan chismes, los que dicen cosas para dañar la reputación de alguien, están actuando idénticamente como Satanás, el que vende sus mercancías con su lengua para dañar la reputación de alguien. Aquí vemos claramente que Satanás está abusando al rey de Tiro. Es interesante, hermanos, que Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14, dice el pecado de este ángel. No solamente fue el chisme, el odio, sino que también el diablo practicó la codicia en el cielo. Noten cómo dice Isaías 14, versículo 12 al 14, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón. ¿A dónde se inicia el pecado, hermano? En el corazón, sinónimo de mente. O sea que el diablo quebrantó la ley virtualmente con la codicia, con su lengua. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, y en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de los cielos subiré y seré semejante al Altísimo. O sea que lo que está haciendo este ángel es codiciar el trono de Dios, codiciar su poder. El diablo quería su poder, el poder de Dios, no el carácter. ¿Saben de que la Biblia dice que hay que ser como Dios? La Biblia dice que debemos de ser como Dios. Jesús dijo: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y Pablo dijo: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Hay que imitar a Cristo. O sea, pero eso debe entenderse en un contexto. Hay que ser igual a Dios, pero al reflejar su carácter, su amor, su misericordia, su justicia. No significa que nosotros vamos a ser Dios, como queriendo decir vamos a tener el poder de Dios. Imaginémonos, hermanos, que nosotros tuviéramos el poder de Dios. ¿Qué hiciéramos con el poder de Dios nosotros? Ni pensarlo. Cuando la Biblia dice que hay que ser como Dios, está diciendo que debemos de reflejar el carácter y su justicia. Satanás lo que quería era el poder de Dios, codiciar su trono y sentarse en los lados del norte y ser semejante al Altísimo. Eso es pecado, eso es codicia. ¿A dónde dice el mandamiento de la codicia? Romanos 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Noten que Pablo está citando aquí el 10º mandamiento de los 10. ¿Qué dice el 10º mandamiento? Éxodo 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu buey, ni tu asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En este caso, ¿qué es lo que hizo Satanás? Codiciar el trono de Dios, codiciar la soberanía de Dios y ser semejante al Altísimo. Pero ¿por qué Pablo dice o menciona el 10º mandamiento de la codicia? Porque la madre de todos los pecados es la codicia. Si usted quiere enriquecerse, ¿qué tiene que practicar? La codicia que nace en el corazón. Si usted ama el dinero, ¿a dónde se origina la codicia? En el corazón. Si usted desea la mujer de su prójimo,
a dónde se inicia esa codicia en el corazón. ¿Se acuerdan de que David pecó por codiciar a la mujer ajena de Urías Eteo? Por codiciar a Betsabé. Si alguien quiere tener algo, ¿a dónde inicia ese pecado? En la mente. Por eso es que el pecado de la codicia es la madre de todos los pecados. Por eso es que Pablo menciona el 10º mandamiento. Yo no conocí la codicia si la ley no me dijera no codiciarás. Es evidente que Satanás quebrantó la ley virtualmente en el cielo al hacer uso de su lengua para envenenar a los demás ángeles y ponerlos en contra del gobierno de Dios. Tremendo, hermanos, tremendo. Ahora, para terminar, ya vimos de que la ley existía antes de la caída del hombre, porque los ángeles son regidos por ley. Los hijos de Dios han tenido esa ley escrita en su conciencia y en su corazón, en su mente. ¿Cómo supo José que era pecado acostarse con la mujer de su prójimo? Y esto es antes del Sinaí, porque de alguna manera José sabía que eso era pecado, infracción de la ley. Quiero mostrarles algo muy interesante, porque más de alguno va a hacer esta pregunta. Y ya le han hecho esta pregunta a muchos protestantes. Si los adventistas dicen de que el sábado o los 10 mandamientos son eternos, incluyendo el sábado, ¿de qué manera el diablo quebrantó el sábado en el cielo? Porque la Biblia dice que el que quebranta un mandamiento se hace culpable de todos. Eso dice Santiago 2, 10 y 11. ¿De qué manera el diablo quebrantó el sábado en el cielo? Si el sábado vino a existir después de la creación de este planeta, tal como dice Génesis capítulo 2. Si el sábado y la ley es inmutable y eterna como Dios mismo, ¿cómo es que el diablo quebrantó el sábado? Buena pregunta. ¿Cómo poder contestarle a un protestante que haga esta clase de pregunta? Sencillo. Aunque el sábado como día no existía antes de la creación, pero el diablo aún así quebrantó este principio que enuncia el 4.º mandamiento. ¿Cuál es el principio que enfatiza el 4.º mandamiento que se refiere a guardar el sábado? Es de adorar a Dios porque Él es el único creador. Este es el centro del culto sabático, la adoración. Adorar a Dios porque Él es el creador. Aunque el sábado no existía antes de la creación ni cuando el diablo se rebeló, pero sí existía el principio de adorar a Dios como el único creador de los cielos y la tierra, y que solamente Él merece ser adorado. El diablo, al buscar una adoración a sí mismo y querer ser semejante al Altísimo, en principio estaba quebrantando también el sábado como principio, porque lo que enuncia el sábado es adorar a Dios como el único creador de los cielos y la tierra. Me doy a explicar, hermano, porque si el diablo quebrantó la ley y fue el primero que pecó en el cielo, significa que quebrantó todos los principios de los 10 mandamientos, incluyendo el 4.º, que se refiere a adorar únicamente a Dios porque Él es el creador. De esa manera el diablo quebrantó también el principio del sábado. Muchos protestantes ven el sábado solamente como un día de 24 horas donde se debe cesar, pero este es más profundo que eso. El principio que anuncia el sábado es de que Dios merece la única adoración porque Él es el creador de los cielos y la tierra. De esta manera el diablo virtualmente quebrantó este principio en el cielo al querer ser ¿qué? Igual a Dios y usurpar el trono que solamente a Dios le corresponde, porque Él es el creador, Dios es el creador, solamente Él merece ser adorado, pero el diablo quería adoración a través de sentarse en el trono de Dios. Hermanos, qué terrible ignorancia que circula en el cristianismo, decir esa blasfemia que la ley vino a existir en el Sinaí. Entonces estamos diciendo que el pecado no existía entonces antes del Sinaí. Qué tremenda blasfemia. Y estos errores doctrinales se predican en el protestantismo y se predica también en los púlpitos de las iglesias católicas, y mucha gente está cayendo en este engaño, enseñando un error doctrinal que carece de fundamento bíblico porque no estudian la Biblia a profundidad. La Biblia claramente presenta que la ley es inmutable y refleja el carácter de Dios. Noten cómo dice
el apóstol Pablo en Romanos 7:12. Romanos 7:12, el apóstol Pablo es enfático. Y noten cómo dice. Dice así, leámoslo. Romanos 7:12 dice: de manera que la ley a la verdad es santa. La versión 1995, Reina Valera, noten cómo dice: de manera que la ley a la verdad es santa. ¿Quién es la verdad según la Biblia? Cristo, el camino, la verdad y la vida. Eso lo dice Juan 14:6. Pero aquí Pablo está aplicándole este atributo a la ley. De manera que la ley a la verdad es santa. ¿Quién es el único santo según la Biblia? Es Dios, según Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3. Pero aquí Pablo este atributo se lo está aplicando a la ley. O sea que la ley es un reflejo del carácter de Dios. Y los seres celestiales también se rigen por una ley. Imagínense, hermano, que no solamente los seres celestiales, aún la misma creación y la misma naturaleza se rige por leyes. Tenemos leyes de la gravedad. El mar tiene sus leyes. Imaginémoslos, hermanos. Si ustedes ven el continente americano, así es, bien delgadito, y el gran océano, ¿cómo esas aguas no pueden cubrir la tierra? Porque hay leyes de la naturaleza. Todo está regido por leyes. El universo está regido por leyes. Los seres celestiales están regidos por leyes. Pero Satanás quiere eliminar la ley de Dios de la mente de los seres humanos, para que los seres humanos no sientan la necesidad de buscar a un Salvador para que nos salve de sus pecados. Y Pablo dice: de manera que la ley de la verdad es santa. La ley es santa. El mandamiento es santo, justo y bueno. Estos son atributos que solamente le corresponden a Dios, pero Pablo se los aplica a la ley. Dios es justo porque en Él hay justicia, y Dios es bueno porque no hay nada de pecado en Él. Cuando Jesús se encontró con el joven rico, el joven rico le dice a Jesús: maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y Jesús, tratando de que el joven rico le respondiera: ¿por qué me llamas bueno? No es que Jesús estaba diciendo que él no era bueno, pero lo que quería saber Jesús es cuál es el concepto que el joven rico tenía de Cristo. Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Cristo le dijo: no llames bueno a nadie, porque solamente hay uno que es bueno, mi Padre que está en los cielos. Si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. La ley de Dios es buena. Todos los mandamientos de Dios están basados en justicia, amor, y son buenos. Pero Satanás, a través del protestantismo apóstata y del catolicismo romano, les ha metido al mundo entero, porque ellos son los que publican el veneno en sus púlpitos, que Dios tuvo que haber venido a modificar su ley porque había un defecto en su ley. O sea, no hay nada, hay cosas que son malas en su ley, por eso es que tenía que Dios modificar esa ley. Imagínense qué satánica esa enseñanza. Pero todos los mandamientos de Dios son buenos. ¿Cómo Dios podía quitar algo que es bueno para el ser humano? ¿Cómo Dios va a quitar algo bueno, santo y justo? Noten cómo dice el Salmo 111. Salmo 111, versículo 7 y 8. Dice el salmista David aquí en estos preciosos versículos. Salmo 111, 7 y 8. La obra de sus manos son verdad y juicio. Es lo mismo que dice Pablo en Romanos 7:12. De manera que la ley de la verdad es santa, justa y buena. Ahora, noten cómo dice aquí el salmista: las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Todos los mandamientos son buenos. Todos los mandamientos están basados en justicia, en amor y misericordia, porque la ley es un reflejo del carácter de Dios. Y para terminar, quiero leerles lo que dice el apóstol Juan en 1 de Juan 4:8. Dice así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El carácter de Dios es amor. Pero ahora noten lo que dice Pablo en Romanos 13:10.
Romanos 13:10 dice lo siguiente. Es hermoso, hermanos, cuando dejamos que la misma Biblia se explique sola. Esto me gustó de la Iglesia Adventista, un estudio profundo de la Biblia que dejan que la misma Biblia sea su propio intérprete sin contradecirse. Romanos 13:10 dice el apóstol Pablo: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es amor, porque la ley refleja el amor de Dios, está basada en el amor. Pero vienen los protestantes y dicen: guardar la ley es una maldición, es un yugo, es algo pesado que no lo podemos hacer. Por eso que Cristo era necesario que viniese y la aboliera. Esa es la doctrina más diabólica que se predica en el protestantismo y que ha unido a católicos y protestantes en ecumenismo. La doctrina común que predican los protestantes y católicos es que la ley quedó abolida. Esta es la doctrina muy común en el cristianismo apóstata. Usted pregúntele a un pentecostal, a un testigo de Jehová, a un católico, peor a un católico: mire, ¿y los cristianos estamos obligados a obedecer los 10 mandamientos? No, eso fue para los israelitas, es ley de Moisés. Pero son tan ignorantes porque su propio catecismo enseña los 10 mandamientos antiadulterados, porque quitaron el de las imágenes y quitaron el sábado y pusieron santificar las fiestas de guardar, y para que les diera 10 dividieron el 10º en 2. Pero ellos enseñan los 10 mandamientos en el catecismo. Pero cuando ellos quieren defenderse y para no aceptar la verdad del sábado y que los 10 mandamientos son la ley de Dios, vienen y se lo aplican a los judíos. Son expertos en torcer la Biblia. Y es el mismo metodología que usa el protestantismo apóstata para desvirtuar la ley de Dios. Es común oír a protestantes de cualquier denominación religiosa decir de que los 10 mandamientos son ley de Moisés o ley de los judíos, porque el problema lo tienen con el 4.º mandamiento, que se refiere a la observancia del Shabbat. Hermanos, no nos dejemos engañar por estas falsas doctrinas. Estudie la Biblia para que no se deje engañar por estos falsos maestros y por estas falsas doctrinas que está predicando Babilonia y sus hijas. Hay que levantar la bandera de la verdad, porque la ley de Dios es la verdad. La ley de Dios es un reflejo del carácter de Dios, no tiene principio ni fin. El universo y los seres celestiales son regidos por esa misma ley, y los ángeles, aquí hemos visto que pueden pecar. Los ángeles pecan. ¿Y saben cuál es la mayor evidencia? Por haberse rebelado contra el gobierno de Dios, 1/3 parte de los ángeles, incluyendo a Satanás, van a ser lanzados al lago de fuego y van a sufrir la muerte segunda después de los 1000 años, porque esa es la paga del pecado. La paga del pecado es muerte, dice Pablo en Romanos 6:23, y el pecado es infracción de la ley. Eso significa que los ángeles pueden pecar, porque de lo contrario, si no pudieran pecar, entonces fueran inmortales y tuvieran que ser Dios, porque el único que no puede pecar es Dios, dice Santiago. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que este estudio haya sido de bendición para nuestras vidas y podamos crecer en conocimiento para poder desmantelar cualquier error doctrinal que está predicando el catolicismo y el protestantismo apóstata. La clave, mi querido hermano, es que usted se empape de conocimiento. Deje que la misma Biblia se explique sola. Si usted encuentra un versículo que es confuso y que contradice a otro versículo, pida sabiduría a Dios. La Biblia no se contradice. Cada versículo tiene su explicación y su contexto. Piense, analice, estudie, pida dirección a Dios y use las herramientas para estudiar la Biblia que hemos enseñado en estas exposiciones y en muchas exposiciones que hemos presentado en este canal. Dios les bendiga y que todo sea para glorificar el nombre de Dios. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque son ellas seguro en un mundo de tinieblas y engaño. Nos hemos dado cuenta que tu ley es inmutable, que tu ley refleja tu carácter, es eterna, y que los ángeles también pueden infringir esa ley. Y acabamos de ver de que Satanás fue el primero que quebrantó esa ley, rebelándose con tu gobierno, haciéndose igual a Dios y queriendo usurpar el lugar que solamente a ti te corresponde. Gracias, Señor, por tus bendiciones y por tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y un feliz sábado.